buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización, preparación para el examen PROFA y acceso a la magistratura. Estimados colegas, deseándoles que estén bien por casa. Mi nombre es Edison Alarcón, yo en nombre de ebook 360, Centro de Aprendizaje Legal y Podcasting Empresarial, y del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por convenio, les damos la más cordial bienvenida al presente diplomado de preparación para el examen PROFA. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. Pero antes, a manera de introducción, eh, empezamos este jueves 11 de diciembre con la balota penal de la mano del doctor Edison Mendoza Laura, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Sur. Posteriormente, hemos repasado adicionalmente la balota de argumentación jurídica de la mano del equipo académico. Posteriormente hemos repasado, eh, hemos tenido nuestro primer simulacro y posterior a ello hemos tenido los resultados, de los cuales felicitamos a aquellos alumnos que hemos tenido más de 40 puntos, puesto que técnicamente ya están asegurando un cupo profe. Posteriormente hemos tenido la visita del doctor Robert Carguancho, quien ha continuado en esa línea con fundamentos de principio y principios de proceso penal, la balota 2 de proceso penal, y el día de hoy avanzamos la balota 2 de penal con el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Así es, estimados amantes del derecho, el día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, un amante del derecho con una lectura impecable y que se va a encargar de ilustrarnos, recordarnos poco a poco. Sabemos que muchos de nosotros lo tenemos ya, muchos de estos conceptos ya aprendidos, pero hay que a veces refrescar un poco. Y en esa línea, estimados amantes del derecho, el día de hoy me es un gusto presentar al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, abogado de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, con maestría en Ciencias Penales por Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ponente en diversos eventos académicos, tanto de preparación como de especialización, y que el día de hoy ha tenido el agrado de compartir sus conocimientos en esta sesión denominada Balota Penal 2, Prueba, Impugnación y Procesos Especiales. Muy buenas noches, estimado doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Bienvenido nuevamente a ebook 360. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación que hacen a mi persona para estar presente eh, ya con cada uno de ustedes. Ya han estado viendo. Vamos a empezar primero con el marco teórico para luego pasar a hacer mención a algunos desarrollos de los temas del balotario, pero reiteradamente primero vamos a hablar un poco de este esquema teórico de lo que vienen a ser los recursos, ¿ya? Dentro del marco del proceso penal, para luego ver algunas cuestiones de desarrollo de balotario juntamente con ustedes. ¿De acuerdo? Que es un tema, como les digo, bastante interesante y que está relacionado a los recursos impugnatorios dentro del marco del tema del proceso también. Existe una doble instancia y siempre tenemos que regular nuestra visión respecto a lo que precisamente viene a ser esto, ¿no? Las cuestiones de la doble instancia, los aspectos de cómo podemos apelar. Eso viene a ser, doctores, un factor bastante interesante que vamos a señalarles a cada uno de ustedes en esta ocasión. Así que tengamos en cuenta ese factor importante sobre los temas de los recursos. Los recursos en segunda instancia siempre debemos tener en cuenta porque nos va a permitir a nosotros evidenciar cierto grado de factores. Muy bien, entonces esto nos va a permitir evidenciar el siguiente aspecto. Miren, los recursos. Dentro de las cuestiones de los recursos, en el marco de nuestro proceso, encontramos varios, ¿no?
Primero, a través de la existencia de un principio de doble instancia, porque lógicamente las decisiones que se pueden optar en primera instancia pueden ser recurridas. Y la forma de recurrir siempre va a estar, doctores, en las cuestiones de la segunda instancia, ya una segunda instancia a nivel de una apelación. Entonces vemos ahí, por ejemplo, los famosos recursos impugnatorios, que el mismo Código Procesal Penal también lo establece. ¿Qué es un recurso? El recurso es un medio impugnativo. Es un medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada por una resolución judicial que estime, por ejemplo, injusta o ilegal, ¿no? Porque ciertas decisiones que se dan dentro del marco del proceso, finalmente nosotros podríamos tener a bien de apelarlas. No es una regla, digamos, obligatoria estar de acuerdo con lo que se decide en una primera instancia, sino que podemos nosotros tener a bien de apelar esas decisiones. Lo que resuelve, por ejemplo, las típicas situaciones. Mira, hablemos de una audiencia de prisión preventiva. En primera instancia se decide, declaran, por ejemplo, fundado el requerimiento de prisión preventiva. Esto no significa que yo esté de acuerdo con el resultado primigenio, sino que yo puedo apelar dicha decisión primigenia a través de lo que viene a ser un recurso, ¿no? Que no, que me va a manifestar que yo no estoy de acuerdo con la decisión que se tuvo en primera instancia. Entonces, apelo el auto de prisión preventiva, irá, por ejemplo, el fiscal superior para que sustente y señale el motivo precisamente del por qué no se está de acuerdo con la decisión primigenia. Entonces, el recurso es un medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada por una resolución judicial que estime injusta o que incluso puede ser ilegal, nos dice que la ataca para provocar su eliminación. Yo diría mejor lo observa para provocar su eliminación o un nuevo examen, ¿no? De la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que esta debe ser favorable. Bueno, siguiente. También podemos hablar que un fundamento bastante interesante es el reconocimiento de la falibilidad humana. Esto se considera de que como los jueces pueden errar al momento, digamos, de aplicar o interpretar la ley procesal o material. Es conveniente que las partes tengan la posibilidad, por ejemplo, de solicitar que en el propio proceso que la resolución dictada sea modificada, bien por el mismo órgano jurisdiccional que la dictó para las resoluciones más simples, o bien por un órgano superior normalmente más experimentado y con actuación generalmente colegiada, ¿no? De ser el caso. Bueno, vamos a ver. Los recursos dentro del marco del proceso traen una serie de efectos. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, efecto devolutivo. Se devuelve, ¿no? Se devuelve. También puede tener un efecto suspensivo, ¿no? Significa la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial cuando el recurso ha sido admitido a ambos. Efecto extinsivo y efecto diferido. Ahora, el artículo 405 del Código Procesal Penal, nosotros nos vamos al artículo 400, acá vamos a ver 5, me ubico en el artículo 405 de nuestro ordenamiento jurídico, lo tengo aquí. Es más, incluso el artículo 404, antes de pasar al artículo 405, el 404, nos habla de quienes tienen implícitamente las facultades de poder recurrir. Entonces, eso no significa que no cualquiera recurre, sino hay determinadas personas que sí tienen dicha facultad de poder recurrir. El artículo 404 del Código Procesal Penal nos dice, las resoluciones judiciales son impugnables por los medios necesarios y por el tiempo que establece la misma ley. Luego el numeral 2 del mismo artículo 404 del Código Procesal Penal nos dice que el derecho de impugnación corresponde solo a quien la ley se lo confiere expresamente. Si la ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el derecho corresponde a cualquiera de ellos. Numeral 3.
El defensor podrá recurrir directamente en favor de su patrimonio, quien posteriormente, si no está conforme, podrá desistirse. Y cuatro, los sujetos procesales, cuando tengan derecho de recurrir, podrán adherirse antes que el expediente se eleve al juez que corresponda y el recurso interpuesto por cualquiera de ellos siempre que cumpla con las formalidades de interposición de lo que naturalmente viene a ser, doctores, el recurso. Entonces ahí tenemos, por supuesto que sí, las facultades que nos establece para poder recurrir en base a lo que establece el artículo 404 del Código Procesal Penal. Eh, ¿Y cuáles son? Vamos a ver aquí, fíjense, esas formalidades del recurso. Dentro de la formalidad del recurso, para la emisión de recurso, ¿qué requerimos? En primer lugar, que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución. Eso de una, ¿ya? ¿Quién lo va a presentar? Por quien se encuentre o es la persona que resulte agraviado por la resolución y tenga interés y se haya facultado legalmente para ello, ¿no? Eh, ¿qué, qué es lo que se suele dar? Por ejemplo, en el marco de un proceso, yo tengo un proceso, vamos llevando un proceso, se puede emitir una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria, por ejemplo, muy bien, cualquiera sea ello. Entonces, vamos a ver en ese sentido algunos factores bastante interesantes, ¿no? Puede haber una sentencia, esta sentencia es de naturaleza, digamos, condenatoria, entonces la parte agraviada, ¿no? Cuando se condena a alguien, la parte agraviada posiblemente diga, yo no estoy de acuerdo con la condena. Entonces planteo un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con que están condenando a determinada persona, ¿no? Entonces planteo un recurso de apelación. En segunda instancia, para que sea, por ejemplo, el juzgado superior quienes van a evaluar este recurso de apelación, vean el caso en concreto y en base a ello puedan deliberar y finalmente tomar una decisión, ¿no? Van a deliberar y finalmente van a tomar una decisión, pero en el estándar que te establezco, que es una segunda instancia, ¿ya? Vamos a tomar la decisión en una segunda instancia. Lo mismo podría suceder cuando, por ejemplo, se termina absolviendo una persona, entonces el representante del Ministerio Público no está de acuerdo con esa decisión, entonces planteamos un recurso de apelación para que en segunda instancia se evalúe y se revoque la sentencia venida en grado. Entonces, se han terminado absolviendo en primera instancia, lo que ahora vamos a buscar es que en segunda instancia se logre condenar a una persona. Esas vienen a ser las reglas iniciales del juego. Entonces, van a recurrir, lógicamente, las personas que tengan un legítimo interés. Siguiente. No puedo plantear, a pesar que durante mucho tiempo se establecía la existencia, pues, del principio de oralidad. Ustedes saben que ese principio de oralidad nos ha acompañado durante mucho tiempo. Se ha discutido, se ha hablado, se ha polemizado, se ha comentado, se ha conversado respecto, por ejemplo, a lo que viene a ser la oralidad que va más allá del hecho de tener que hablar, mencionar, sino que guarda relación de cómo sustentamos algo en la audiencia a través del manejo de la expresión, pero no una expresión cualquiera, sino una expresión en el manejo implícito de la forma de convencer a través, por ejemplo, como en el caso del juicio oral, a través del manejo de lo que vienen a ser las técnicas de litigación oral. Entonces voy a poder manejar a través de las técnicas de litigación oral con el objetivo de convencer al juzgado sobre la posición que yo tengo de un determinado caso en concreto. Entonces, pero esa expresión que mucho se discute, mucho se habla, mucho se polemiza, ¿no? En las cuestiones de la oralidad, en los recursos yo lo tengo que hacer por escrito. O sea, la primera vía que yo tengo que plantear siempre está en base al manejo de la escrituralidad, señor. Siempre es escrito, luego será oral, luego sustentaré en la audiencia, pero primero tengo que plantearlo por escrito. De ahí que las exigencias en un buen manejo de redacción son enormes. Hay que redactar muy bien, ¿no? No se puede redactar por redactar, hay que redactar como tiene que ser. Bueno, entonces lo tengo que hacer por escrito y existe un momento procesal oportuno, por eso es que el planteamiento de mis escritos tiene que estar en base, perdón, a lo que señala el marco normativo, en base a lo que señala la ley.
También nos dice que puede ser interpuesto de forma oral cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la misma audiencia, ¿no? Voy a plantear un recurso de reposición, ¿no? Porque claro, una apelación no lo voy a hacer de forma oral, sino lo haré de manera escrita, pero cuando tengo que plantear un recurso, por ejemplo, digamos, no un recurso de apelación, sino busco una reposición, entonces esto sí lo puedo hacer de manera oral, ¿no? Siguiente, que se precisen las partes o puntos de la decisión que se refiere a la impugnación y se expresan los fundamentos, con indicación específica de los fundamentos de hecho y derecho que lo apoyen y el recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. ¿Qué significa esto? Yo les voy a comentar lo siguiente. Miren, les voy a comentar. Vamos acá. Sí, les voy a comentar a ustedes para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Eh, si uno va a apelar, uno apela a cuestiones específicas. Voy a apelar, pero voy a apelar cuestiones concretas. Yo no puedo, para empezar, apelar por apelar. Muy bien. Yo lo que tengo que hacer es, como te reitero, no se trata aquí de sostener o señalar cualquier apelación y establecer que puedo apelar por apelar, sino de que naturalmente lo que yo tengo que hacer es eh, sustentar la razón o el motivo mediante el cual yo voy a interponer una apelación. Lo reitero nuevamente, no se trata de establecer cuestiones de apelar por apelar. Yo tengo que apelar, pero sosteniendo o precisando algo, fundamentando algo. Ahí nace la importancia del por qué yo puedo plantear una apelación. Pero yo tendría que ver sobre qué, ¿no? O sea, si hay una sentencia condenatoria, yo tendría que señalar, por ejemplo, de dicha sentencia condenatoria, en qué sentido yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en la valoración que se hicieron a los medios probatorios. No estoy de acuerdo en razón, por ejemplo, al proceso que se ha llevado a cabo. Han habido vicios procesales, no se ha cumplido el debido proceso, entonces yo tendría que señalar, ¿no? O sea, tendría que hacer mención, yo tendría que dar esa precisión. Yo tendría que explicar, tendría que sostener, tendría que señalar eso, o sea, no se ha cumplido el debido proceso, pero sobre todo, por ejemplo, tal vez si se está imputando un delito, yo sostener que no se hizo la valoración correspondiente de los medios probatorios, ¿no? Porque cada medio probatorio, prueba que vamos a oralizar a nivel de juicio oral, yo tengo que saber que ese medio probatorio tiene que cumplir ciertos estándares que guardan relación siempre a los parámetros del por qué es pertinente, del por qué es conducente, del por qué es útil y por supuesto que sí, del por qué deviene en la legalidad ese medio probatorio que yo estoy presentando a nivel de juicio oral. Yo quiero fundamentar la existencia de una presunta organización criminal, ¿no? Porque eso es lo que yo llevo a juicio, eso es lo que señalo en juicio, eso es lo que debato en juicio, la presunta existencia de una organización criminal, yo tengo que fundamentar. Muy bien. Yo tengo que señalar, entonces, esto resulta siendo vital, esto resulta siendo importante, ¿de acuerdo? La fundamentación tácita y expresa de cómo hacemos una valoración de esos medios probatorios para que yo sostenga la existencia, por ejemplo, de una organización criminal. Si yo tengo que hacer valoración probatoria, yo no puedo decir de buenas a primera, esto se trata de una organización criminal, si ni siquiera yo logro sustentar y mencionar con qué medio probatorio yo cuento. Si yo no sé ni siquiera cómo es que se compone la estructura de una organización criminal, un grupo de personas con roles determinados, con durabilidad en el tiempo, que tengan como objetivos la comisión de delitos, yo tengo que saber esa estructuración de la organización criminal. Oigan, si yo ni siquiera sé cómo o cómo se da la organización o cómo debe ser la estructura de una presunta organización criminal, entonces, ¿cómo se me ocurre a mí establecer un grado de imputación? Muy bien, una señalización de los rangos establecidos en los márgenes, por ejemplo, de lo que viene a ser la imputación. Eso es algo que yo debo tener en cuenta. ¿Cómo sostenemos, cómo establecemos los criterios básicos de lo que viene a ser una imputación concreta?
una imputación ahí establecida, señalada, es algo, como les digo, que debemos siempre tener en cuenta, debemos tener presente las características o formalidades del por qué uno o de qué manera terminamos imputando a una persona la presunta comisión del hecho criminal. No es solamente establecer esto en la estructura, sino señalar cuál es el componente que forma parte de la organización criminal. Entonces, de ese mismo componente deviene con qué medios probatorios yo cuento. Cuento con medios probatorios, no tengo medios probatorios. Si cuento con medios probatorios, ¿cuáles vienen a ser estos? Y eso va a suceder, por ejemplo, cuando de la misma manera yo quiero sustentar e imputar a una persona, por ejemplo, ¿no? la configuración de un delito de colusión. Ustedes saben que el marco de configuración del delito de colusión, regulado en el artículo 384 del Código Penal, me señala que necesariamente debe existir una concertación que no es otra cosa que un pacto subrepticio entre quienes son denominados intraneos o intranei con los extraneos o los externos del aparato estatal. Lo que se reprime en el tipo penal del artículo 384 del Código Penal es precisamente la existencia de una concertación, pero ojo, como verbo rector. Existen otros parámetros adicionales para establecer cuando nos encontramos tácitamente ante la existencia del delito de colusión y dentro de ello la existencia, por ejemplo, de la concertación. Tengo otros elementos más que el mismo tipo penal me establece, ¿no? Que está relacionado, por ejemplo, que el funcionario y servidor tenga que participar en los procesos de contratación o adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Es una regla básica. Eso se establece dentro de los parámetros incluso del principio de vinculación funcional. Oiga, si yo quiero hacer una vinculación de función, yo no puedo establecer simplemente la categoría que esta persona tiene de funcionario o servidor. Yo tendría que señalar cómo es que el funcionario o servidor tuvo una participación, ya sea de forma directa o indirecta, en los procesos de contratación y demás que acabo de señalar. Entonces, tal vez si yo me encuentro en la audiencia de juicio oral, yo me encuentro en la audiencia de juicio oral, yo tengo que sustentar ello con mi medio probatorio. Y si a pesar que es sustentado, porque es fundamentado la existencia del requerimiento de levantamiento de secreto de comunicaciones, del requerimiento de levantamiento de secreto bancario, hemos desarrollado una pericia contable donde se establecía precisamente la existencia de un perjuicio económico, un perjuicio patrimonial, y tenemos las otras irregularidades más producto del proceso de licitación o proceso de contratación, pero a pesar de toda esa sustentación, a través de esa fundamentación, igual la sentencia que se emitió es de una de características absolutorias, yo no estoy de acuerdo, señor, voy a plantear un recurso de apelación. ¿No? Planteamos un recurso de apelación y viceversa. Entonces, lógicamente aquí me dice que yo tengo que explicar que interpongo. No hubo una adecuada fundamentación, no se ha analizado muy bien el tipo penal, yo tengo que explicar qué voy a fundamentar, ¿no? Eso es una de las formalidades. Lo otro, que precise las partes o puntos de la decisión a lo que se refiere la impugnación y se presen sus fundamentos. Y eso es algo bastante interesante porque lo que nos dice, por ejemplo, es no solamente el hecho de que yo diga apelo y tal vez finalmente termino apelando por apelar, ¿no? O sea, el papel aguanta todo y la persona tal vez diga, bueno, yo apelo, voy a plantear una apelación, pero no me señala una fundamentación. Entonces, ¿qué es lo que usted está apelando? ¿Sobre qué no se encuentra usted o se encuentra disconforme? Yo necesito saber tu disconformidad, a qué te sientes disconforme, por qué consideras que no está bien. Entonces, yo debo entender, yo debo saber, yo debo conocer y por qué es tu fundamentación de apelación, ¿no? Si es en la parte del tipo penal, porque usted sostiene que no se cumplen los elementos del tipo penal de colusión, peculado, malversación de fondos, tráfico de influencia, cohecho, violación, tocamientos indebidos, cualquiera, o sea, tu sustentación explícita está en que no se cumplen los elementos del tipo penal, o es que tu fundamentación radica básicamente en el hecho de no haberse valorado adecuadamente los medios probatorios o en su defecto se haya construido a través de la prueba indiciaria una supuesta imputación inexistente. O sea, yo tendría que señalar eso y plantearlo a través de mi recurso de apelación.
¿cierto? Plantearlo a través de mi recurso de apelación. Entonces, esos son las formalidades de recurso. El artículo 406 me establece la posibilidad del desistimiento de mi recurso de apelación, ¿ya? Eh, este desistimiento, que ojo, yo les señalo a ustedes y que debemos tener en cuenta, nos va a permitir a nosotros establecer algunos panoramas adicionales. Ojo, estoy hablando dentro de las categorías, lógicamente, doctores, también que guardan relación con el desistimiento que debemos tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces ese desistimiento que yo les hago mención termina siendo, pues, doctores, súbitamente bastante interesante e importante. ¿Por qué? Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de expedirse la resolución sobre el grado expresando sus fundamentos. Nos deja en todo caso abierto a la posibilidad de que uno sí se puede desistir de la presentación de lo que fue su recurso. Ahora, lo que sí queda claro es que yo tendré que fundamentar el motivo, la razón, la circunstancia del por qué, por ejemplo, termino desistiéndome del recurso que voy a interponer o que estoy interponiendo. Yo lo tendría que explicar, señor, yo tendría que sustentar, tendría que mencionar el motivo, la razón, la circunstancia por las cuales me desisto del fundamento, ¿ya? Muy bien, luego voy a ver, el defensor no podrá desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso de su patrocinado, posterior a la interposición del recurso. Nos dice que el defensor no podrá, el defensor no podrá desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso de su patrocinado, posterior a la interposición del recurso. Es decir, lo que nos está diciendo es que necesita de una asesoría, necesita de un abogado quien esté a su lado y le oriente finalmente para poder establecer en qué magnitud sí le va a ayudar muchísimo la interposición de lo que viene pues a ser un recurso. El desistimiento no perjudicará a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas, ¿no dice? Siguiente. Vamos a ver aquí los tipos de recursos. La sección 2 ya nos empieza señalando en el artículo 413 los tipos o las clases de recursos. ¿Qué clases de recursos vamos a encontrar? Los recursos contra resoluciones judiciales. Podemos observar el recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación y el recurso de queja. Son todos los recursos que yo puedo encontrar. Reitero, recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación, recurso de quejas, son los recursos que yo puedo encontrar. Ahora, existe un marco de la temporalidad del momento procesal oportuno. Voy a hablar aquí sobre los plazos, ¿ya? Los plazos. Existen plazos para la interposición de cada uno de estos recursos. 10 días para el recurso de casación, por ejemplo, 5 días para el recurso de apelación contra sentencias, 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios en el recurso de queja y 2 días para el recurso de reposición. El plazo se computa desde el día siguiente de la notificación de la resolución. Voy hablando de los plazos que ahí se señalan, ¿no? Los plazos para la disposición de los recursos, reiteradamente, ¿no? 10 días para el recurso de casación, 5 días para el recurso de apelación contra sentencias y 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios y 2 días para lo que va a venir a ser el recurso de reposición. Entonces son los recursos que nosotros en el marco del plazo debemos plantear. Lógicamente, si no planteo dentro del plazo establecido, va a ser en este caso inadmisible por el mismo hecho del marco de temporalidad, ¿no? Vamos a ver el recurso de reposición. Nos dice que la reposición que se va a plantear ante el mismo juez que tomó una decisión, con la esperanza de que este juez que primigeniamente tomó la decisión se rectifique a la decisión que haya tomado. Entonces yo tengo la reposición, ¿ya? Es un recurso ordinario no devolutivo.
es un recurso ordinario, nos dice no devolutivo, ¿de acuerdo? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Muy bien, y eso es algo bastante interesante que hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, vamos a ver acá. Un momento. Vamos a ver acá. Vamos a ver entonces que la reposición nos dice lo siguiente. La reposición es un recurso ordinario no devolutivo, dirigido contra resoluciones jurisdiccionales limitadas genéricamente por la ley, por el cual el agraviado reclama al mismo tribunal una que dictó el pronunciamiento o en su revocación o modificación por contrario imperio, ¿no? Ese es en el factor o fundamentación de lo que viene a ser básicamente, doctores, las cuestiones de la reposición, ¿no? Es un recurso ordinario, reiteradamente, pero ordinario no devolutivo, dirigido contra resoluciones jurisdiccionales limitadas genéricamente por la ley, por el cual el agraviado reclama al mismo tribunal una que dictó el pronunciamiento o en su revocación o modificación, por contrario, imperio, así nos señala, ya en el aspecto de la reposición. Siguiente, por favor. Eh, una de las características es que se evitan dilaciones y gastos de una segunda instancia, ¿ya? No quiero hablar de dilaciones o gastos de una segunda instancia, por eso es que la reposición, a diferencia de una apelación, tiene como característica de que en primera instancia podemos resolver la controversia. Tiene carácter de un recurso también la reposición y por ende trae efectos y puede ser declarada impugnable cuando se le considere ilegal y agraviante y persigue la revocación o modificación. Esas son algunas de las características. El recurso de reposición también vamos a ver el ámbito contra qué procede el recurso de reposición y básicamente procede contra los decretos. Va a haber regla de procedencia, sí, contra qué procede contra los decretos, a fin de que el juez que lo dictó examine nuevamente las cuestiones y dicte la resolución que sea necesaria, que corresponda, o mejor dicho, la resolución que sea pertinente. Trámite. Durante las audiencias solo será admisible contra todo tipo de resolución, salvo las finales, nos dicen, ¿no? Y el juez la resolverá en ese mismo acto sin suspender la audiencia. Si interpuso recurso, el juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin mayor trámite alguno, ¿ok? Sin mayor trámite alguno sí lo va a declarar. Si no hay decisión dictada en audiencia, el recurso se interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas y si el juez lo considera necesario, confidirá traslado por el plazo de lo que vienen a ser 2 días. Vencido el plazo, resolverá con su constatación o sin ella. El auto que resuelve la reposición es, doctores, de naturaleza inimpugnable. Ojo, tengamos en cuenta esa situación, ¿ya? Siguiente, vamos a ver acá. Ya la apelación tiene sus propias características, ¿no? En las cuestiones de propiamente de una apelación. En el caso de la apelación, doctores, es un recurso ordinario, devolutivo, sin limitación de los motivos dirigidos contra las resoluciones de los jueces, de los jueces, básicamente, ¿ya? Y tenemos pues una apelación que procede lógicamente contra las sentencias. También se puede apelar el auto de sobrecimiento y los que resuelvan cuestiones previas. Y por último, el recurso de casación será la que prevalece ya como una especie de tercera instancia, ¿no? O mejor dicho, un recurso extraordinario de casación para que se solucione algún tipo de controversia ahí establecida. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Tengamos en cuenta esa situación, por favor.
Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a pasar al desarrollo de un balotario. El desarrollo del balotario es el siguiente. Ok, ahora les voy a presentar pantalla. Sí, que guarda relación básicamente al desarrollo del balotario. Acá, como ustedes pueden visualizar, existe una serie de preguntas. Es, una pregunta mucho más sencillas que las otras, lógicamente, doctores. Y acá tenemos este balotario de preguntas, ¿no? Por ejemplo, en un delito de violación sexual, y fíjense, algunas de los enunciados de preguntas primigenias terminan siendo bastante técnicas. Lo ideal es que en el concepto de cuestiones de preguntas puede existir cierta variabilidad, pero algunas preguntas terminan siendo bastante técnicas. Entonces tengo una serie de balotario de preguntas que yo tengo que mencionar. Entonces, por ejemplo, primigeniamente me dicen, ¿no? En un delito de violación sexual, yo voy a dar el enunciado y voy a darles una serie de tiempos, tal vez un minuto, para que ustedes puedan responder, ¿ya? Reitero nuevamente, yo voy a leer el enunciado y les voy a dar un aproximado de un minuto para que ustedes puedan responder. Y así iremos avanzando con el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Ok, no se olviden. Vamos a empezar aquí. Miren, la primera pregunta es la siguiente. Por ejemplo, y es una pregunta, voy a darles un minuto para que ustedes respondan y ahí podamos poco a poco ir avanzando. Por ejemplo, en un delito de violación sexual, ¿cuándo la pena será privativa de libertad no menor de 30 ni mayor de 26 años? Y me establece, señale la alternativa que sea correcta, ¿no? La alternativa que sea correcta. Bueno, vamos a ver. Fíjense qué me dice aquí. Si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos, reiteradamente el enunciado me dice un delito de violación sexual, cuando la pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor de 26 años, y luego punto seguido me dice señale la alternativa incorrecta. La alternativa A, si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos. Esa es la alternativa A, ¿no? Si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos. B, si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo, es en el centro educativo donde estudia la víctima. C, si el agente tiene conocimiento que es portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y si la víctima se encuentra o no se encuentra en estado de gestación o ninguna de las anteriores. A ver, doctores, tienen el chat, ahí van dando su respuesta. Les voy a dar un minuto.
Ya, vamos a ver acá. La D me dice. A ver, vamos a analizar. En un delito de violación sexual, cuando la pena será privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Luego me dice señale la alternativa correcta. Tengo, si la violación se realiza con el empleo de armas o por dos o más sujetos, eso más bien es un agravante, ¿verdad? Es un agravante. El hecho de que quien comete el hecho delictivo, bueno, tenga armas o lo emplea con dos o más sujetos, entonces viene a ser una modalidad agravante de delito. Es una modalidad agravante de delito, doctores. Siguiente. Si la gente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima, lógicamente se advierte, doctores, la naturaleza de subordinación en ese caso en concreto, entonces también advertiremos la existencia, doctores, de cuestiones de agravante del delito. Esto viene a ser factores o situaciones de agravante del delito, ¿ya? Muy bien. Y que eso es algo que debemos tener en cuenta. Muy bien, muy bien. Entonces, viene a ser, doctores, pues un factor elemental estas cuestiones que yo les señalo, ¿no? Que devienen y tienen, pues, un factor bastante interesante que hay que tener en cuenta dentro de las cuestiones que yo les hago mención. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿El delito de feminicidio se encuentra subsumido, regulado, que son características también importantes que hay que ver, ¿no? La cuestión es subsunción, me dice. Alternativa A, artículo 108B, alternativa B, artículo 108A, alternativa C, artículo 108C, alternativa D, artículo 108B y alternativa E, artículo 109A. Un minuto para decir dónde se encuentra regulado. Ya un minuto nada más les doy porque dentro del valetario de preguntas hay que ver que el factor tiempo es la que finalmente también cumple un rol importante, ¿ya? Un minuto. Los que ya responden igual esperan, pero vamos. Un minuto, doctores, rápido, en el chat tienen que marcar. Muy bien, doctores. A ver, claro, la A. Lógicamente, a veces yo sé que me dicen, pero ¿es posible que una pregunta sea súper memorista? O sea, da la posibilidad que alguna pregunta en este tipo de balotarios
tenga precisamente esa connotación de ser demasiado memorista, la respuesta es que no debería ser así, pero termina siendo memorista, doctores, mucho, pero mucho de las preguntas que se pueden formular. Por eso es que se recomienda de que uno tenga también esa preparación de poder saber algunas cuestiones en precisión para que finalmente podamos no dar la respuesta más adecuada posible o que por lo menos se asemeje más, ¿no? A todas las anteriores. Entonces, por supuesto que sí, la figura del delito de feminicidio lo encontramos en el artículo 108b de nuestro ordenamiento jurídico. Por favor, ya ahí encontramos la figura del delito de feminicidio. Eh, Siguiente enunciado. Siguiente enunciado me dice lo siguiente, doctores. De conformidad con lo que establece el artículo 121 del Código Penal, para que una lesión sea considerada como lesión grave se requiere 30 días de asistencia o descanso médico, 50 días de asistencia o descanso médico, 20 o más días de asistencia o descanso médico según prescripción facultativa, ninguna de las anteriores y todas las anteriores. Recordemos que muchas de estas vienen a ser finalmente, doctores, preguntas distractoras, ¿no? Y cuando tenemos preguntas distractoras, ahí vamos viendo muchos de estos factores también relacionados, doctores, a lo que vienen a ser dichas preguntas de dicha naturaleza, ¿no? Que guardan lógicamente un parámetro de precisamente estas características, ¿no? De distracción. Pero bueno, no siempre, en todo caso también voy teniendo, ¿no? Estos factores que yo les hago mención, ¿ya? A ver, un minuto para responder, doctores, vamos. A ver, vamos a ver. Es la C, me dicen. A ver, vamos a ver si realmente es la C. Bueno, yo tendría que tener ahí en cuenta una serie de factores también para establecer el caso de lo que viene a ser, pues, las situaciones de lesiones propiamente, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que yo pueda establecer en puridad cuando hago mención de situaciones de esa naturaleza. Es decir, yo tendría que señalar cuando finalmente establezco una posibilidad
de la existencia, digamos, de algún tipo de lesión que podría existir o que podríamos, mejor dicho, señalar, ¿no? Entonces ya ingresan ahí las vertientes de cuando hablamos de un aspecto de la lesión de una persona o demás, para que finalmente termine yo estableciendo pues algunos nexos de verificación, ¿no? Básicamente las cuestiones de verificación para yo poder establecer cuándo me encuentro ante una situación de esa magnitud, es decir, cuándo yo puedo hablar de los factores netamente de lesiones, ¿no? Que como ustedes entenderán, tiene pues una variabilidad expresa para yo señalar cuando me encuentro ante la existencia de lesiones y sobre todo para establecer las cuestiones de lesiones simples, lesiones graves o cualquier otro tipo de magnitud de esa naturaleza, ¿no? O sea, reitero, eh, el artículo en mención es la que me establece el artículo 121 del Código Penal. El artículo 121 nos dice para que se considere una lesión, ¿no? Sea considerada una lesión grave que requerimos técnicamente. Dentro de ello vemos que se requiere, ¿no? 30 días de asistencia o descanso médico para que sea lesión grave. Requiero 30 días o más de asistencia o descanso médico. Es una posibilidad, ¿no? Porque claro, hay una gran diferencia en el marco de nuestro código que nos habla de lesiones simples o que nos habla, por ejemplo, de lesiones graves. Pero de 30 días de asistencia o descanso médico, es cierto, si una persona tiene esto, sí, es muy posible que sea catalogada como lesión grave y tengamos lesión grave. Pero vamos a las otras alternativas. La alternativa B me dice 50 días de asistencia o descanso médico. De igual manera, si una persona tiene una lesión de 50 días de asistencia o descanso médico, también vendrá a ser una lesión que se considerará como lesión grave, ¿no? 50 días de asistencia o descanso médico. Siguiente. 20 o más días de asistencia o descanso médico según prescripción facultativa. Y por último, ninguna de las anteriores o como puede darse también el caso, todas las anteriores, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá es que nuestro ordenamiento jurídico nos divide lesiones simples y lesiones graves. El bien jurídico que tenemos es la integridad corpórea de un individuo o una persona, ¿no? Cuyo objetivo en este caso en concreto es lesionar precisamente la integridad corpórea de una persona que va a desencadenar en la configuración de un delito. Entonces, el artículo 121 nos establece cuál es el rango de probabilidad para que una lesión sea considerada como lesión grave. Entonces nos dice el ordenamiento jurídico que serán consideradas lesiones graves aquellos que tengan días de incapacidad para el trabajo superior a 10 días, ¿no? O sea, perdón, superior a 20 días, 20 días a más. De 20 a 10 días, o de 10 a 20 días, será considerado lesiones leves, pero de 20 a más días serán considerados como lesiones graves. Entonces, si el artículo 121 del Código Penal me dice, para que una lesión sea considerada como lesión grave se requiere, entonces yo entenderé que se requiere de 20 a más días de descanso o asistencia médica según prescripción facultativa. Entonces, lógicamente, lo que yo tengo aquí como alternativa es la alternativa C. ¿Estamos de acuerdo? Es la alternativa C. ¿Ya? Muy bien. Siguiente enunciado. El siguiente enunciado me dice, y aquí la importancia que cuando yo voy a desarrollar un balotario, yo tengo que ser muy cuidadoso al momento de leer el enunciado. Puede ser que el enunciado me empieza a narrar ciertas descripciones, pero al final la pretensión del enunciado sea algo totalmente diferente. Entonces yo por ende tengo que ser muy cuidadoso al momento de leer qué es lo que me pide el enunciado
y qué es lo que finalmente se tiene como última pregunta. Entonces, vamos a la lectura del enunciado. Me dice, si la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación con el agresor y le ocasiona lesiones, estos hechos se configurarían en el delito de, aquí nuevamente tengo que leer con calma, el enunciado. El enunciado me dice, si la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación, la dependencia no solamente puede ser porque sean familiares, porque sean sus padres, sean sus tíos, sino podría haber otro tipo de vinculación, en el caso, por ejemplo, de un tutor, ¿no? Entonces, lo que me tiene que quedar claro es que yo tengo que analizar el aspecto de subordinación, el agresor con la víctima. Entonces me dice, si la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación con el agresor y le ocasiona lesiones, estos hechos pueden configurar el delito y ahí tenemos A, lesiones leves, B, lesiones graves por violencia, de acuerdo, contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Luego hablamos de la C, que son lesiones graves, de acuerdo, y así podríamos seguir señalando, fíjense ustedes, doctores, una serie de situaciones también que podrían darse, ¿ya? Muy bien, y que son factores importantes que yo te podría, o que yo, en este caso, doctores, podríamos señalar. Luego tengo la D, lesiones graves cuando la víctima es menor de edad y, por último, ninguna de las anteriores. A ver, ¿cuál de todas estas será tu alternativa, estimado participante? Te voy a dar un minuto para que me señales qué alternativa o cuál de todas estas alternativas usted podría marcar. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Cuál es, en todo caso, la alternativa que usted tiene, no? Ok, un minuto, un minuto.
Estimado doctor, no se le está escuchando, su micro está apagado. Ya, a ver, acá vamos a ver. Miren, a ver, lo que les estaba explicando de este enunciado, ¿no? De este enunciado, era de que en la parte de arriba, cuando me dice si la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación con el agresor, lo que posteriormente me dice es que le va ocasionando lesiones. Luego me establece qué son estas lesiones que podrían ocasionar y tengo pues lesiones leves, lesiones graves. Luego en la alternativa B y en la alternativa, en este caso D, tengo algo más para poder señalar. Por ejemplo, en el caso del literal B, lo que yo tengo son lesiones graves por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, si hablo de violencia contra las mujeres, integrante del grupo familiar, ya hago mención una relación también de marcada dependencia. Hay una relación de marcada dependencia. Entonces, esa es la más cercana. Si yo tengo lesiones graves cuando la víctima es menor de edad, eso no me señala, ni siquiera me manifiesta, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay que tener en cuenta esa situación, ¿ya? Muy bien. Y por último, ninguna de las anteriores. Bueno, entonces como se darán cuenta, si a mí me hace mención las situaciones de subordinación, lo que yo voy a encontrar, doctores, es aquí como alternativa adecuada, la alternativa B, que es lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrante del grupo familiar. ¿Ya? Muy bien. Vayamos al otro enunciado. El otro enunciado me dice, doctores, lo siguiente. Miren, me dice lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar acá? Me dice, eh, si el agresor utiliza las redes sociales para captar a su víctima y realizarle insinuaciones, estos hechos serían considerados como alternativa A, seducción, alternativa B, acoso sexual, alternativa C, acoso sexual cibernético, alternativa D, receptación y alternativa E, todas las anteriores, doctores, ¿ya? Reiteradamente el enunciado porque lo que el enunciado nos habla son los delitos contra la libertad sexual. Y me dice, ¿no? Si el agresor ahora, en el caso, por ejemplo, del delito de acoso, una cosa muy diferente es solamente el marco de configuración del delito de acoso como tal, o el otro que también lo establece el ordenamiento jurídico como acoso sexual. Aquí el enunciado me dice, si el agresor utiliza las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, lo que fuera, y su objetivo que tiene es captar a su víctima, atrapar a su víctima y realizar insinuaciones. Nada más me dicen. O sea, a veces el enunciado es incompleto, pero me dice realiza insinuaciones. Y me dice que estos hechos serían considerados alternativa A como seducción, alternativa B, acoso sexual, alternativa C, acoso sexual cibernético, alternativa D, receptación y alternativa E, todas las anteriores. ¿Cuál sería la alternativa correcta, estimados participantes? ¿Cuál sería la alternativa adecuada? Ya, vamos a mencionar, ya seducción no puede ser, seducción es distinto, acá nos habla de, sobre todo el tema de la figura de seducción se da cuando son menores de edad. Acá lo que me dice, utiliza las redes sociales para captar a su víctima, realizar insinuaciones. Es cierto que no me dice qué insinuaciones, pero vamos a hacer una deducción que son insinuaciones de características sexuales. Seducción no puede ser. Acoso sexual es una alternativa, pero tienes la figura del acoso sexual cibernético,
que se han escrito artículos y demás, que es la forma de captar a través de la utilización de redes sociales. Receptación, nada tiene que ver porque el delito de receptación se da en el caso, por ejemplo, de objetos robados. Entonces, te han robado algún objeto, no lo tienes, entonces tú lo compras, por ejemplo, un celular robado, usted lo compra, esa es receptación. Todas las anteriores tampoco puede ser porque lo que me está haciendo es afirmar. Entonces, como el enunciado me dice, se capta una persona a través de la utilización de las redes sociales, lo que yo voy a tener es el acoso sexual cibernético a través del uso de lo que son las redes sociales. Por ende, el enunciado que tengo es el enunciado C. ¿Ya? Acá tenemos un enunciado mucho más grande. Este enunciado mucho más grande me dice básicamente, doctores, lo siguiente. Vamos acá. El enunciado hace mención a lo siguiente. Un grupo de jóvenes, voy a leer el enunciado, este es el más grande hasta el momento. Me dice que un grupo de jóvenes que se encontraba haciendo una manifestación por una causa ecológica, ¿no? Estaban manifestando por una causa ecológica, de pronto empezaron a lanzar piedras contra los vehículos de los efectivos policiales. O sea, imagínense ustedes, ¿no? De repente, si bien es cierto, tenemos el derecho a la protesta, pero hay algunos que aprovechan el derecho a la protesta para hacer un libertinaje. Entonces, lo que empiezan es a lanzar piedras a los vehículos y demás, una cosa atroz. Entonces, lanzan piedras a los vehículos y aparte de ello, bueno, obviamente los efectivos policiales ante esa situación lo detienen. Entonces, fueron detenidos los revoltosos. Y cuando lo detienen, los golpean, ¿no? Los pegan, los maltratan a los revoltosos. ¿Quiénes lo golpeaban? Dos policías. Posteriormente a ello, a estos jóvenes los suben a un vehículo policial, cerrando en cuyo interior, ya cuando los jóvenes estaban dentro del vehículo policial, los agentes le arrojan una bomba lacrimógena cerrando la puerta. ¿Se imaginan ustedes, no? Tú tienes un carro policial donde están dos señores y ahí le lanzan la bomba lacrimógena y lo cierran la puerta. Ante esta situación, un grupo de ciudadanos, algunos de ellos padres de los jóvenes que observaron, vieron lo ocurrido, atacaron a los dos policías rociándole gasolina extraída de uno de los vehículos de los ciudadanos. Y luego, pues, lo que hicieron es ¡frum! Prenderle fuego, ¿no? A los efectivos policiales. Uno de los policías resultó con quemaduras de tercer grado en diversas partes del cuerpo, ¿no? Y el otro falleció producto de las heridas, y entendemos es producto de las heridas que habían sido producidas, también doctores, de haberlos, en este caso, encendido fuego a estas personas, ¿ya? Muy bien. Entonces, me dice abajo, marque la alternativa correcta. En el caso en cuestión, no existe una agresión ilegítima por parte, ojo con lo que me señala, me dice. En el caso en cuestión, no existe una agresión ilegítima por parte de los dos efectivos policiales a los jóvenes manifestantes, en tanto esto causaban disturbios, alteraban el buen orden y la buena tranquilidad. En pocas palabras, lo que me dice es que vamos justificando el actuar de los efectivos policiales porque lo que hicieron es actuar de esa manera para salvaguardar el orden. Y la alternativa B me dice, en el caso en cuestión, los jóvenes perpetraron el delito de violencia contra la autoridad, ¿no? Por haberle lanzado, entendamos aquí, las piedras a los efectivos policiales. Y la alternativa C, la actuación defensiva de los dos policías se encontraba ajustada a la ley, es decir, que no cometieron absolutamente nada, sino que todo está bien. Y la D, los ciudadanos, entre ellos los padres de los jóvenes, son responsables penalmente por el delito de homicidio simple, lesiones graves y respectivamente ello en agravio del Estado. A ver, doctores, un minuto para que me digan qué alternativa es la adecuada.
A ver, les voy a dejar el enunciado, si que en el caso no lo han leído, aquí tienen el enunciado para que lo puedan leer. Ya, ahora vamos a pasar a los enunciados y me dice, marque la alternativa correcta. Ya, vamos a empezar a resolver cada una de ellas. Mire, me dice, en el caso en cuestión, no existe agresión ilegítima por parte de los efectivos o por parte de los dos policías a los jóvenes manifestantes, en tanto estos causaban disturbios que alteraban el buen orden y la buena tranquilidad pública. Entonces, digamos como que va justificando el accionar de los efectivos policiales, pero sabemos que, si bien es cierto, una función que tienen los efectivos policiales es disuadir a través de lo que son las bombas lacrimógenas, disuadir a través de lo que pueden ser, por ejemplo, los rochabús, para que quienes están haciendo una manifestación tal vez se retiren, porque el objetivo que tiene es la tranquilidad pública, pero nada justifica de que puedan llevar a los jóvenes en una camioneta, lanzarle un una bomba lacrimógena e irse del lugar. Eso sí no es justificante. Por ende, acá no podemos señalar que el actuar de los efectivos policiales fue un actuar dentro del parámetro normal. No se puede señalar eso, ¿ya? Muy bien, siguiente. En el caso en cuestión, los jóvenes perpetraron el delito de violencia contra la autoridad. Entonces, la alternativa A no puede ser porque no es justificante. Entonces, la A no es la alternativa. La B. En el caso en cuestión, en el caso en cuestión, los jóvenes perpetraron delito de violencia contra la autoridad. Ahora, ¿creen ustedes que sí, cuando lanzan piedra a los miembros de la Policía Nacional del Perú, podemos estar señalando que existe violencia contra la autoridad? A ver, yo les lanzo una pregunta a ustedes. ¿Podría darse o no podría darse el caso que uno empieza a lanzar piedras al vehículo policial? Entonces,
¿puedo hablar de violencia contra la autoridad o no? Claro, si lanzamos piedra al vehículo de los efectivos policiales, ¿puedo hablar de violencia? ¿Mm? Ah, muy bien, podría ser disturbios, pero también una agresión a un efectivo policial también es considerado violencia. Claro, por supuesto, lanzarle una piedra, el golpear es violencia, porque en el caso de la violencia ya existe la lesión del bien jurídico tutelado, integridad corpórea del efectivo policial. Lo que no sucede, por ejemplo, en el caso de disturbios, que va relacionado más al tema de generar un caos al libre tránsito, por ejemplo, un individuo, ¿no? A través del cierre de carreteras y demás cuestiones. Entonces, sí, es posible que sea o que los jóvenes hayan perpetrado el delito de violencia contra la autoridad. Pero analizamos, eh, por supuesto, lo que pasa es que lo que se entiende es que en una manifestación, naturalmente el objetivo que uno tiene es de manifestar, podemos hacer arengas que forma parte de nuestro derecho a la protesta, que aparte de eso tiene reconocimiento constitucional. Pero la situación cambia cuando de ese derecho a la protesta que yo tengo voy dando pase a lo que viene a ser el libertinaje. Entonces, uno confunde la libertad de expresión y el derecho a la protesta, por ejemplo, con el libertinaje de expresión y luego con el vandalismo. Entonces, si bien es cierto, la naturaleza de la protesta es ello, ya hay lanzar piedras, no es una manifestación pacífica, es una manifestación que va causando zozobra, que va poniendo en peligro la integridad de los efectivos, por ejemplo, policiales, ¿ya? Bueno, luego tenemos acá. eh, pues finalmente la alternativa B es una posibilidad. Es una posibilidad. Siguiente. La actuación defensiva de los dos policías se encontraba ajustada a la ley. No, o sea, que no, no, o sea, porque nada te da derecho a que tú atrapes a unos jóvenes, ni siquiera los golpeas, ¿no? Los puedes reducir, los puedes detener, pero eso no significa que lo vas a golpear, y mucho menos que lo vas a llevar a un carrito y los vas a meter y ahí dentro del carrito les lanzas una bomba lacrimógena, ni siquiera tiene que ver eso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, doctores, eso es lo que advertimos en todo caso en este marco de configuración delictiva, que desde luego que sí no es. Entonces, no es que en la alternativa C, la actuación defensiva de los dos efectivos se encontraba ajustada a la ley, no se encontraba a la ley. Doctores, no puede. Los ciudadanos, entre ellos los padres de los niños, son responsables penalmente por el delito de homicidio simple y lesiones graves, respectivamente en agravio de los efectivos policiales. Ahora, vamos a ver, acá hay un tema. ¿Cuál es el tema? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea qué es lo que señala el artículo, digamos, 108 del Código Penal? ¿Quién me dice de qué trata el artículo 108 del Código Penal? ¿Mm? ¿Qué dice el artículo 108 del Código Penal? Ya, es que todavía no se lancen. Por eso yo le digo, ¿qué dice el artículo 108 del Código Penal? Yo tengo que saber, doctores, para empezar, ¿qué dice el artículo 108 del Código Penal? ¿Quién me dice? No es solo homicidio, hay algo más. El artículo 108 del Código Penal, ¿de qué nos habla? De homicidio, pero ¿qué tipo de homicidio? Homicidio cali. ¿Qué tipo de homicidio? El artículo 108 del penal. Homicidio calificado. Me hace calificado. Y en el homicidio calificado me dice explosión, fuego, alevosía, premeditación, entre otros que precisamente son las características propias
de la configuración del delito de homicidio calificado. Entonces, cuando yo voy teniendo las alternativas de, me dice, los ciudadanos, entre ellos los padres, son responsables penalmente por el delito de homicidio simple y lesiones graves. Ahora yo decía, ¿homicidio simple puede ser? ¿Es posible que sea homicidio simple? Y la respuesta es no, tiene que ser homicidio calificado. Entonces, si la alternativa me decía homicidio calificado, si la alternativa me señalaba homicidio calificado de promedio, ese era, doctor, la alternativa correcta. Pero como no me señala homicidio calificado, no viene a ser, doctores, la respuesta adecuada, no es la correcta, mejor dicho. Por eso es que no podría ser la alternativa D. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa B. En el caso en cuestión, los jóvenes perpetraron el delito de violencia contra la autoridad. ¿Ya? Vayamos nuevamente a la siguiente que me dice, marque la alternativa correcta. Vamos a ver aquí, ¿qué alternativa correcta tenemos? Vayamos, ya el enunciado lo hemos leído anteriormente. Dentro de las alternativas correctas me dice, ¿los policías obraron justificadamente para reducir a los revoltosos? La B, ¿hubo un exceso de orden disciplinario en el proceder de los policías? La alternativa C, ¿los policías perpetraron tentativa de homicidio agravado contra los jóvenes manifestantes? Y la alternativa D, ¿los padres obraron en estado de necesidad exculpante? Un minuto para que me señales cuál es la alternativa que usted considera necesaria. Un minuto, sí. Un minuto para que esta alternativa debe ser. Ahora lean bien porque la idea tampoco es adivinar, ¿ah? Es leer bien. Ya, vamos a ver aquí cada uno de los enunciados. Me dice, los policías obraron justificadamente para reducir a los revoltosos. Hemos dicho que no. Si bien es cierto, el hecho de lanzar una bomba lacrimógena sí permite disuadir, ¿no? A las personas que por ahí estarían haciendo ciertas manifestaciones, caminando y ciertos disturbios, entonces sí, a través de una bomba lacrimógena podríamos, digamos, resolver esa situación, pero no es una justificante el hecho de que hayan puesto a los jóvenes dentro del carro, haberle lanzado el coche bomba, o haberle lanzado la bomba lacrimógenas. Eso sí, doctores, no viene a ser una justificante, ¿ya? No es una justificante. B, ¿hubo un exceso de orden disciplinario en el proceder de los policías? Sí, no deberían haber actuado de esa manera. Entonces, por supuesto, yo puedo señalar un exceso de orden disciplinario en el proceder de los policías, pero yo no puedo decir, ah, entonces ya tengo la respuesta. No, tengo que ir paso a paso. ¿Ok? Siguiente.
Los policías perpetraron tentativas de homicidio agravado contra los jóvenes manifestantes. Es una posibilidad. Porque claro que para el grado de tentativa también tendría que existir un animus de lesionar a una persona. O sea, el aspecto de animus, grado de intencionalidad, siempre viene a ser un requisito perenne para poder incluso establecer grados de tentativa. Acá se entiende que, bueno, pues, tendríamos que desarrollar una investigación, pero con lo poco que tenemos, se entiende que los efectivos policiales no tenían esa intencionalidad, pero a pesar de no tener esa intencionalidad, pues cometieron, digamos, doctores, ese hecho punible, ¿no? De manifestación o reproche, lógicamente, al parámetro de la conducta. No, lo que quiero decir es que no tenían por qué haberse comportado de dicha manera, ni siquiera entendiendo de que era una finalidad de repeler, por ejemplo, el orden. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué terminan siendo? Pues factores importantes que, como le decía, vienen a ser trascendentes también, sobre todo para esclarecer ciertos hechos en controversia, ¿ya? Bueno, entonces, ¿puede ser tentativa? No, no es una tentativa por el tema del ánimos. No encontramos un ánimo de que matar. Los padres obraron en estado de necesidad disculpante tampoco. Tampoco es una justificante que los padres hayan, si bien es cierto, incluso podríamos señalar algunos factores relacionados a la emoción violenta, pero no resulta siendo, doctores, un factor determinante el hecho de que al ver que a los hijos los golpeaban, terminaron echándole combustible, ¿no? A las personas. O sea, eso no es, digamos, lo que la norma genera como una situación de eximente, digamos, de responsabilidad penal. Todo lo contrario, ¿no? Debiene ser más bien un contexto de agravante de responsabilidad de carácter penal. Entonces, no es que el accionar de los padres ha sido en una situación de eximente de responsabilidad. Entonces no podría ser. De todo esto, lo que más se asemeja, estimados participantes, entonces sería de que hubo un exceso de orden, ¿no? Un exceso de orden en el proceder de los efectivos policiales. Entonces, la alternativa que tenemos es la alternativa de doctores B. ¿Ok? Bueno, vamos a ir al último enunciado. El último enunciado dice lo siguiente: Juan, de 28 años de edad, Juan, de 28 años de edad, originario de una comunidad de la selva, luego de vivir en la capital, regresa a su comunidad donde conoce en su comunidad doctora Isa Lucía, que tiene 12 años de edad. Lo conoce, ¿no? Lucía, quien reiteradamente tiene 12 años de edad. eh, y comienzan una relación de enamorados manteniendo relaciones sexuales, y producto de ello ella queda embarazada a los 13 años de edad. Posteriormente, al realizarse el control de embarazo en la posta de su comunidad, el personal médico pone en conocimiento del Ministerio Público la gestación. Por lo tanto, Juan es procesado por el delito de violación de menor, y durante el juicio su defensa alega que la comunidad en la cual pertenecen ambos, las relaciones sexuales con menores es permitida a partir de los 13 años de edad. Presentó un video probatorio, una pericia antropológica en la que el perito firmante expresó que la comunidad de Juan, los menores inician su vida sexual a los 13 años y empiezan incluso a esa edad escaparse pues con sus parejas. Se entiende cuando los padres no terminan dándoles su visto bueno para que puedan tener una relación. Eso, doctores, es el enunciado. ¿Ok? Ese es el enunciado. Vayamos ahora a las alternativas. Pero igual, leo nuevamente el enunciado, no en voz baja o alta, pero quiero que entiendan el enunciado, porque en base a ello vamos a formular la siguiente pregunta para que ustedes den la respuesta que por supuesto consideren la más idónea, la más adecuada. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Enunciados.
Respecto al error de comprensión culturalmente condicionado, responda lo siguiente. Vamos a ver, fíjense qué podríamos encontrar ahí. Vamos a encontrar lo siguiente. Me dice, respecto a ello, entonces, la alternativa A, teniendo en consideración que las menores inician sexualmente a los 13 años de edad, es de aplicación el error de comprensión culturalmente condicionada. La alternativa B, las costumbres de la comunidad no se aplican a Juan, quien internalizó la prohibición de las relaciones sexuales con menores de edad al haber vivido en la capital. La alternativa C, las conductas reiteradas de los adolescentes no pueden ser considerados una costumbre a fin de aplicar el error de comprensión culturalmente condicionado. Y la D, considerando a los padres o los padres que quieren que Juan se case con la adolescente, no existiría necesidad de sanción penal. Entonces, a ver, doctores, ¿cuál es la alternativa correcta? Un minuto para que me señalen cuál es la alternativa correcta. Ya, vamos a ir con las alternativas. Me dice, teniendo en consideración que las menores inician sexualmente a los 13 años, ¿es de aplicación el error de comprensión culturalmente condicionado? No, porque de acuerdo al enunciado, lo que inicia sexualmente no es a los 13, sino a los 12 años, y es recién a los 13 que queda embarazada. Pero lo que nos dice es que a los 12 años de edad ya mantenía pues relaciones sexuales. Entonces la alternativa A no sería, doctores, la alternativa adecuada o la alternativa correcta, estimados participantes. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Las costumbres de la comunidad no se aplican a Juan, quien internalizó la prohibición de las relaciones sexuales con menores de edad al haber vivido en la capital, me dice la B, ¿no? O sea, el vivir en la capital le da una suficiente categoría para decir, él ya tenía que haber sabido que era prohibido, ¿no? O sea, eso es lo que finalmente, digamos, nos va dando como enunciado inicial. La alternativa C, las conductas reiterativas de los adolescentes no pueden ser considerados una costumbre a fin de aplicar el error de comprensión culturalmente condicionado. Todo lo contrario, más bien cuando es cotidiano, ¿no? Todo lo contrario, cuando más bien siempre suelen comportarse de esa manera, entonces más bien viene a ser pues una conducta reiterativa, ¿no? Viene a ser más bien, doctores, una conducta reiterativa, que cotidianamente lo hace. Y la D, considerando que los padres quieren que Juan se case con la adolescente, no hay necesidad de sanción penal. Nada tiene que ver esa situación en concreta, estimados participantes. ¿Ya? Y que, más bien, todo lo contrario, ¿no? Devienen otros factores distintos a lo que les he señalado. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la alternativa adecuada? Acá no dice. Eh, vamos a ver qué alternativas han señalado. Es la B. Ya, vamos a ver acá. No dice, considerando que los padres, no. Eh,
Ya, la alternativa B. De todas las que más se asemeja es la alternativa B, porque de acuerdo a la alternativa B, pues las costumbres de la comunidad no se aplican a Juan, quien se entiende que internalizó la prohibición de las relaciones sexuales con menores al haber vivido en la capital, ¿no? Entonces, eso es el enunciado que más se asemeja, o ese es el enunciado, doctores, que más se acerca, ¿ok? Muy bien, doctores. Muy bien. Bueno, ok. Entonces, en esta sesión de clase hemos desarrollado este balotario, hemos desarrollado también las preguntas iniciales, ya el balotario lo tienen, y bueno, espero que desearle muchos éxitos también en el examen ya venidero, y recuerden, cada pregunta que viene hay que leerlo muy bien y no hay que apresurarnos en responder. A veces nos apresuramos en responder y ahí tenemos pues cierto problema. O sea, hay que tomarnos nuestro tiempo para poder responder cada uno de las preguntas y sobre todo leer bien. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, muchas gracias. De esta manera terminamos la sesión de clase el día de hoy y espero verlo pues en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Estimados colegas, despedimos de manera protocolar al ponente invitado el día de hoy. Nos acompaña el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, deseándole el mejor de los éxitos, estimado doctor. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchísimas buenas noches. Estimados colegas, nos estamos reencontrando en la siguiente sesión. Este sábado tenemos sesión especial. Este viernes tenemos sesión, me parece que la sesión del jueves lo vamos a pasar para el viernes, ojo, porque es 25. La pasamos para 26. Atentos. Y el sábado tenemos nuestro segundo simulacro. Buenas noches con todos. Permiso.